Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Comenzamos estos 10 minutos con Jesús y le pedimos al Señor que nos ayude a aprovechar bien este rato de oración, que sea eso, conversación real. Y como siempre nos vamos a detener en el Evangelio que nos propone la Iglesia el día de hoy. Se trata de un texto de San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Jesús, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Ay, Señor Jesús, cuánta gente está igual, que no te escucha, que no te para bola, ¿no? Es como si estuviera todo lo espiritual en una distinta frecuencia de radio. El otro día me subí a un carro que me prestaron por el pico y placa que tenemos en la ciudad de Quito y me dijeron que un amigo mío estaba hablando en la radio y me dijeron el dial y intenté con el radio de ese carro a ver cuál era el dial y me fue imposible. Me sentía como las señoras que ya no pueden utilizar el control remoto del televisor porque es demasiado complejo. Lo mismo pero con la radio de un auto, que esto ya es un poco más crítico, ¿no? Pero hay gente que le pasa esto con las cosas de Dios. Es como si no pudiera, estuviera a otra frecuencia, como si el control le hubieran cambiado los botones, ¿no? Es como mucho más complicado, ¿no? No es nada sencillo. Pero el Señor viene a hacer el milagro. Fíjate cómo empieza. Le presentaron un sordo. O sea que en principio no es el sordo el que busca al Señor, sino que le presentan. Eso quiere decir que alguien más se lo ha llevado. Y la gente que no conoce al Señor necesita a alguien que le presente a Jesús. Los sordos y tartamudos para lo espiritual, pues necesitan de alguien que se los presente al Señor. Y el Señor hace milagros. Lo primero que hace es, se los lleva aparte. Y ahí le cura. Hace con saliva. Es como un milagro articulado. No es simplemente una palabra del Señor como nos tiene acostumbrados, sino que es como un poco más articulado. Tiene que sanar algo. Tiene que hacer, ¿no? En este caso en concreto, le mete los dedos en los oídos y con la saliva toca la lengua, hace algo. Yo estaba pensando que muchas veces nos puede pasar eso, ¿no? A los sordos y tartamudos actuales con respecto a lo espiritual, que hay que sanarles antes para que Jesús puedan escuchar a Jesús. Y hay muchas cosas que impiden ese poder escuchar, poder acercarse. La primera cosa que impide, que es realmente una cosa que bloquea lo espiritual, es el odio. Ese sentimiento hace inviable la oración, pues la persona no tiene vida espiritual o vida de Dios, pues prescinde del otro. Bien lo dice San Juan en su primera carta, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Cuando hemos dejado que el odio entre o cuando hay personas que tienen odio en su corazón, claro, lo espiritual de entrada está fuera. Otro ruido, otra incapacidad es la crítica a Dios. Cuando le reprochamos a Dios lo malo que nos pasa o vemos, ¿no? Este ruido silencioso nos hace callar
al ser una actitud de reproche. Y crea distancias, elimina esos deseos de diálogo con Dios. Es como un sentimiento de disgusto contra Dios que impide escucharle. Otro es el rencor. El rencor es el enfado por algo o contra alguien que no se elimina a tiempo y a veces puede convertirse en rencor, en como una tendencia, ¿no? Aquí en Ecuador, yo creo que en bastantes países de Latinoamérica, tenemos el problema del resentido, ¿no? Ser resentidos, que nos da la impresión de que nos han hecho mal, de que han sido injustos, y eso nos resiente. Pero claro, esto es un sentimiento y esto es una cosa que bloquea esa capacidad de hablar a Dios. Nos pone en el punto del sordo tartamudo. Otro limitante es el orgullo, que es ese exceso de amor propio, un amor que solo se queda en los propios méritos. Las personas se creen superiores a los demás, que no necesitan de Dios. Luego está también esa sordera que produce la envidia, que, claro, es como un ruido que desconoce los propios talentos, negando la acción de Dios en nuestra propia vida. Eso crea como una tensión contra Él. Y luego está también otra limitante, que es la acomodación al pecado. El recuerdo del propio pecado o la complacencia o la instalación es un ancla que nos impide elevarnos a Dios, sintonizarnos con Él. Otra es la vanidad, esa inclinación a amoldarnos a la mentalidad del mundo, la superficialidad, las frivolidades que acaparan la atención, que hacen que la oración sea inviable, porque claro, no se considera algo prioritario en la vida. Como ves, son muchas las cosas que a veces pueden atenazar a las personas, pero Jesús sabe cómo sanarnos. Jesús sabe cómo quitarnos estas sorderas. ¿Y cómo? Pues muchas veces con el testimonio de alguien que está cerca. Por eso, si estás escuchando estos 10 minutos con Jesús, quiere decir que estás en búsqueda del Señor. Y es probable que alrededor tuyo haya gente que sufre de esta sordera. Primero vamos a rezar, vamos a encomendar de corazón. Y después vamos a intentar ayudarles a presentarles a Jesús para ver cómo podemos ayudarles a que el Señor haga el milagro. San José María en Forja escribió un punto que a mí siempre me llamó la atención y que puede ayudarnos para terminar este rato de oración. Se trata del punto 23. Una ola sucia y podrida, roja y verde, se empeña en sumergir la tierra, escupiendo su puerca saliva sobre la cruz del Redentor. Y Él quiere que de nuestras almas salga otra oleada, blanca y poderosa como la diestra del Señor, que anegue con su pureza la podredumbre de todo materialismo y neutralice la corrupción que ha inundado el orbe. A eso vienen y a más los hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios y podemos ayudar al Señor en esta tarea. Vamos a presentarles a nuestros amigos al Señor, primero con nuestra oración, con nuestra mortificación, pero que seamos realmente revulsivos, ahí donde estamos. Hoy día puede ser un buen día. Ponte un objetivo concreto, con tu ejemplo, con tu testimonio, con una llamada, con un mensaje, algo que pueda llevar concretamente a alguien a acercarse más a Jesús, a ponerle delante. Vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen. Ella es Regina Apostolorum, reina de los apóstoles. Ella nos ayudará en este cometido para saber poner cerca de Jesús a las personas que más queremos. Ese será el mejor regalo que les podemos hacer en nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.